los saludo a todos los seguidores, gracias por su atención y los invito a seguir reflexionando sobre el trasfondo que hay en la celebración del Adviento como preparación para la manifestación de la luz de Cristo en nuestra carne mortal. Nos habíamos quedado en el pueblo judío. Los invito a ver entonces un poco las raíces religiosas del pueblo judío, que vienen del culto a Dios que daban las tribus hebreas, como a aquel que se revela a sí mismo, como palabra eterna y creadora, comunicadora de vida, que da existencia y sentido a cada ser pronunciando su nombre. Testimonio de ello lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Así en el libro del Génesis 12 se nos da testimonio de que Dios dijo, o sea, da su palabra a Abraham. Y el resto de la vida de Abraham transcurre en un constante encuentro con el que le da su palabra, le descubre su vocación, le da a conocer el sentido de su existencia y el camino para llegar a su verdadera felicidad. Entre otras cosas, Dios le da su palabra a Abraham de darle un hijo y una descendencia. Abraham le responde en incondicional, libre y total confianza, abrazando la palabra de Dios, por lo cual Dios le revela cosa que muy bien se puede entender como una iluminación, que por él y por su descendencia derramará bendiciones sobre todas las generaciones de la tierra, es decir, sobre todas y cada una de las personas que vengan a este mundo y sus pueblos. Más adelante el libro del Éxodo nos da testimonio de cómo Moisés se encuentra con Dios bajo el fenómeno de la zarza ardiendo en el monte Sinaí. Dios pronuncia allí el nombre de Moisés y le da su palabra y le dice: yo soy el que soy. Es decir, el Supremo, omnipotente, omnipresente, omnisciente, creador, dador de vida, juez, protector, fuente de toda bendición, providente y salvador. Por eso Dios es la luz, que no se equipara ni se manifiesta a criatura alguna, sino que se comunica haciendo de ellas su lenguaje para revelarse a la humanidad. De hecho, la Escritura nos da testimonio de que Moisés, después de sus encuentros con Dios en el Sinaí y de recibir las tablas con la ley de Dios escritas, resplandecía y tuvo que cubrir su rostro con un velo. Las tribus del pueblo hebreo quedaron constituidas por Moisés como el pueblo de Israel, y en la medida que fueron adquiriendo estabilidad y mayor conocimiento de Dios y su ley, consideraron que la palabra de Dios es luz para vivir en prosperidad, para tener el conocimiento de la verdad, para alcanzar la paz y la justicia. Pero el pueblo también tuvo que reconocer la propia tendencia de todo ser humano a no escuchar la palabra y hacerse sordos a sus leyes y como consecuencia caer en la confusión de no saber responder a Dios, ni vivir en prosperidad, ni en paz, ni en justicia, ni entre ellos, ni con los otros pueblos, y caer así en el pecado. Al acudir a Dios por medio de aquellos que trataban de ser fieles a su palabra, el pueblo de Israel recibe por la palabra de Dios la revelación de los propósitos de Dios para salvar al hombre y a su pueblo elegido de la caída y de llevarlos a una prosperidad más allá de lo material, en la verdad, la justicia, la paz y la convivencia fraterna con todos los pueblos y en la aniquilación del odio y la enemistad. Para Israel, la palabra de Dios es la verdadera luz, por encima de toda criatura, y no hay nada que se le pueda equiparar en este mundo. Como consecuencia, las promesas de Dios son luz para el creyente, como dice el Salmo 118. Lámpara para mis pasos es tu palabra, luz en mi sendero. De hecho, el profeta Isaías anuncia la salvación como una luz que brilla en las tinieblas. La palabra de Dios es pues luz que ilumina, mediante la cual Él da a conocer a sus fieles el modo como Él conoce todo cuanto existe y cómo lo ha pensado. Con el tiempo, el pueblo judío fue sometido muchas veces durante su historia antigua
por otros pueblos. A veces parecía que la luz se desvanecía, que la palabra dejaba de tener sentido. Pero su fe en la palabra de Dios, en su alianza y en sus promesas dadas por los profetas, los llevaban a resurgir y recuperar su tierra y su independencia. Con relación a esto, los judíos celebran la transición del otoño al invierno con luces en la fiesta del Hanukkah o Hanukkah, que significa rededicación del templo, y que dura 8 días. El motivo de esta celebración es conmemorar la revuelta de los macabeos que tuvo lugar en el siglo III a.C., un grupo que quería permanecer fiel a la palabra de Dios y a su alianza con el pueblo judío, llevando al pueblo a recuperar su independencia sobre los griegos que pretendían imponer su modo de vida y religión en Judea. Y el signo de la victoria fue lograr reclamar el templo de Jerusalén, signo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. La tradición cuenta que durante esta guerra, considerada la primera guerra ideológica de la historia, una de las pocas cosas que permanecieron en el templo de Jerusalén fue una menorá, es decir, un candelabro de 7 brazos, con aceite para permanecer iluminada solo una noche. Pero milagrosamente las velas permanecieron encendidas 8 días. Al realizar esta festividad, se busca reafirmar los ideales del judaísmo. Se enciende cada año en las familias un menorá, nombre de candelabro con 9 brazos, 8 más y uno extra llamada shamash, vela al servicio de las otras velas del candelabro. Y se usa para encenderlas. La luz representa la palabra de Dios que se extiende por medio del pueblo de Israel hacia toda la humanidad. El calendario judío celebrará esta fiesta en este año 2021 del 28 de noviembre al 6 de diciembre. Después de recuperar su tierra, los judíos se estuvieron preparando para esperar que Dios manifestara el cumplimiento de sus promesas a través de un Mesías, o sea, un enviado de Dios, ungido en plenitud por el Espíritu Santo de Dios, es decir, un Cristo, que instauraría un reino definitivo de vida, verdad, paz, justicia y fraternidad, sometiendo a todos los pueblos a su organización para bendecirlos, conforme a la antigua promesa hecha a Abraham. Para esto había que prepararse, esperando la venida de este reino y viviendo lo más fielmente posible conforme a la ley de Dios. Esta preparación en la vida era la que se dedicó a predicar más tarde Juan el Bautista, anunciando la inminente manifestación del reino de Dios y su Mesías y presentando a Jesús de Nazaret como el Cristo anunciado por los profetas. Jesús se dedicó a anunciar la buena noticia de la presencia del reino de Dios que llega como luz que ilumina las tinieblas y comienza su instalación de tipo espiritual, es decir, la instauración de un sistema de organización basado en la aceptación de la verdad según Dios en Cristo Jesús, en la liberación del pecado y de todo lo que oprime el corazón humano y lo rompe con la fuerza del Espíritu de Cristo, y en la promesa de abrir un camino de vida eterna a todo el que cree en su palabra y lo acepte a Él como gobernador de su vida. Cristo mismo se proclama a sí mismo como la luz definitiva que ha venido al mundo para revelarle a la humanidad su vocación divina y manifestarle la decisión de Dios de dar al hombre vida eterna por medio de Cristo, palabra de Dios encarnado. ¿Qué pasó después? Lo veremos en la próxima sesión.